La pena de muerte en Chile. ¿Por qué estar a favor? Primero debemos saber qué es la pena de muerte. Esta consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo de un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse delitos capitales. Estos delitos para los cuales se aplica son crímenes gravísimos, por lo cual se debe entender que se ejercen personas que han cometido asesinato, delitos sexuales, como violación o pedofilia, tráfico de personas, entre otros. De no haber pena de muerte, son equivalentes a cadena perpetua. La historia indica que este tipo de castigo ha sido parte de los sistemas penales desde los inicios de la existencia del ser humano. Estas prácticas continuaron en el antiguo Israel, Babilonia, Grecia y Roma. Más adelante, durante la Edad Media, se llevaba a cabo de forma muy común en Europa, Bizancio y América precolombina. En la Edad Moderna fue un método de opresión política generado por los estados autoritarios. Actualmente la pena de muerte se realiza en 38 países, algunos de ellos son Estados Unidos, Canadá, Australia, la mayoría de los estados del Caribe, China, Corea del Norte, Rusia, India e Irak. Hay distintas formas de provocar la muerte para esta condena, entre ellos está la inyección letal, fusilamiento, ejecución por gas. La inyección es el más recurrente, la cual es un método que funciona de manera muy efectiva sin provocar ningún dolor. Son muchas las razones que sostienen este método de condena y castigo para los altos criminales. Ahora nos referiremos a las más importantes. Primero, está la razón de justicia. Esta se refiere a la existencia de una igualdad natural entre todas las personas ante la ley, por lo que cuando una comete un delito se debe retribuir al autor con una pena equivalente al mal que ha ocasionado. La razón de justicia tiene a nivel legal una connotación bastante importante ya que hace efectiva la aplicación del sistema legal. En países donde está abolida la pena de muerte, se podría identificar a la condena perpetua como una medida insuficiente para responder a algunos crímenes como asesinatos o violaciones. En casos tales, la población no percibe que el Estado esté ejerciendo justicia y se genera un descontento social con el rol del Estado. Luego está la legítima defensa, corresponde a un derecho penal en el que una persona puede responder en defensa propia, la cual es un contraataque ante una agresión con el fin de protegerse. Es un instinto jurídico con el carácter universal que ha sido reconocido por todas las legislaciones del mundo. Ahora, todo ciudadano que sea víctima de un delito y no pueda ejercer su derecho de legítima defensa, es responsabilidad del Estado llevarla a cabo. Por consiguiente, en casos como violaciones o asesinatos, las víctimas no fueron capaces de ejercer su derecho, por lo cual el Estado debiese responder ante ellas con la razón de justicia anteriormente definido. También una importante razón que motiva la pena de muerte es la seguridad social. A nivel preventivo, la pena de muerte en su función pedagógica es capaz de crear estímulos disuasorios de los transgresores potenciales, es decir, que los potenciales a cometer un delito entiendan que no pueden pasar por alto los derechos de los demás a su libre albedrío. De esta forma, la pena de muerte tiene un carácter real, psicológico, disuasorio e intimidatorio. Existen pruebas de la condena a nivel preventivo. Gary Becker, ganador del Premio Nobel de Economía, mediante un estudio estableció que hay una reducción de 8 asesinados por cada ajusticiamiento. De este modo, la pena de muerte es útil para generar conciencia de los ciudadanos y prevenir el delito, teniendo un impacto mayor que otras condenas debido a la irreversibilidad que posee. Además, la ejecución de la pena de muerte asegura que no volverá a delinquir de nuevo, siendo esta condena la única capaz de emitir tal seguridad. Según estadísticas del Censo Nacional de Gobierno realizado por el INE, el 18% de los presos en Chile son reincidentes. De este porcentaje, el 14% está preso por delitos gravísimos y por lo tanto la reincidencia es un tema que debe ser tratado con severidad y además evidencia lo poco eficiente que es la cárcel como medio de castigo. Finalmente, existen ventajas económicas con respecto a los costos estatales. Si bien entendemos las cárceles son mantenidas por el Estado, estos recintos que se llevan un porcentaje importante del presupuesto estatal. En el caso de Chile se gastan 416 mil millones de pesos por año por el mantenimiento de ellas. Es menos costoso realizar la pena de muerte que la estadía por cadena perpetua del criminal en la cárcel y su respectiva rehabilitación. Hay dos puntos que analizar. Primero, en países de mucha pobreza, este argumento es fundamental, ya que el presupuesto es asignado a necesidades esenciales de la población, como el agua y salud, siendo las cárceles los últimos en la lista de prioridades. No solo se aplica esto a países de mucha pobreza. En California, el año 2009 se tuvo que
liberar a 27.000 presos por falta de presupuesto, por lo que el gasto carcelario es una problemática presente en todo tipo de países, Chile incluido. Por otra parte, hay estudios que comprueban que quienes realizan los delitos capitales no tienen tratamiento efectivo, por lo cual la rehabilitación no es exitosa y resulta siendo un gasto de recursos absolutamente perdido. Un psicólogo español conocedor del tema, Javier Urra, señala que el 70% de los violadores no piensa en sus víctimas ni simpatiza con ellas, siendo una bomba de relojería su reinserción a pesar de pasar por un proceso de rehabilitación. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, existen muchos en contra de la pena de muerte, quienes apelan a los derechos de criminal y dudan de su efectividad a nivel preventivo. Sus argumentos con mayor sustento son: legítima defensa. No siempre el sujeto agredido posee la voluntad o las intenciones que no pueden ser demostradas de aplicación de pena capital por delito que ha sufrido. Con respecto a la utilidad social, apelan que no está demostrado fehacientemente que la pena capital cumpla una función de prevención general negativa, es decir, de intimidación a eventuales infractores. Mencionan que prueba de ello es que aún existan delitos graves. La irreversibilidad de la pena capital también vendría siendo un aspecto muy criticado dado eventuales errores judiciales que se podrían cometer. Si bien cada vez son menos frecuentes estos últimos, habría un riesgo de condenar a un inocente. Por último, y el más recurrido actualmente, son los derechos humanos, los cuales estipulan que toda persona tiene el derecho inalienable a que se respete su vida sin que este derecho pueda ser suspendido por ninguna causa. Expuesto a lo anterior, y teniendo en cuenta ambas posturas, podemos establecer que si bien consideramos los derechos de todas las personas, estas renuncian a ellos al momento de delinquir con actos gravísimos, tales como asesinato o violación. Si bien los errores judiciales son algo presente en nuestro país, no nos podemos basar en ellos para restringirlo de una medida que podría generar soluciones importantes en el ámbito de la prevención, sobre todo con la polémica que ha significado actualmente el aumento de la delincuencia en nuestro país. Por otra parte, si hay estudios que demuestran la efectividad de la pena de muerte a nivel preventivo y pedagógico, tal como lo mencionamos anteriormente por el ganador del Premio Nobel de Economía, también se ha referido a la falta de eficacia en la rehabilitación de los autores de los delitos capitales, que sería quienes reciben la condena, siendo imposible su reinserción. En nuestro país, debido a la escasez de presupuesto, se han debido llevar a cabo sacrificios para que se puedan sostener las cárceles y seguir funcionando, siendo la puerta giratoria y liberación de presos temas recurrentes en el imaginario de los chilenos. Es por tal que creemos que la pena de muerte en Chile generaría soluciones a problemáticas dentro del país y contribuiría al bienestar dado el contexto actual en que se encuentra el país. Mejoraría la percepción de los ciudadanos del cumplimiento de la justicia por parte del Estado, generará estímulos disuasorios de los transgresores potenciales y disminuirá el gasto del sistema carcelario, contribuyendo al fin de una puerta giratoria y liberación de presos. Por lo tanto, podemos concluir que estamos a favor de la aplicación efectiva de la pena de muerte en nuestro país, dado los beneficios que ofrece a Chile y a su progreso. Muchas gracias.